Hola, soy Karina. Soy del equipo número 3 del grupo 3IM5. Soy estudiante del CECIT número 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Y hoy vengo a hablar un poco sobre la educación en México, desde el inicio de la cuarentena que causó la pandemia por SARS-CoV-2. Hoy día se sabe que la población mexicana ha tenido dificultades básicamente en todos los ámbitos, pero quiero centrarme específicamente en las escuelas donde la educación presencial se ha interrumpido desde abril, teniendo así que cambiar la modalidad de aprendizaje. Para esto vamos a entrevistar a 3 personas que nos traen su experiencia referente a la situación. Y para iniciar, mi compañera Gris entrevistará a Sandra Linares Brito. Ella es estudiante de primer semestre en la ESIA Tecamachalco. Es estudiante de arquitectura. Vamos con ellas. Soy Grisel y voy a entrevistar a Sandra Linares, estudiante de arquitectura en la ESIA Tecamachalco. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, gracias. Este, Perfecto, Sandra. Me gustaría comenzar preguntándote cuál era tu situación académica y tu promedio hasta el término del ciclo escolar 2022. Bueno, yo iba en primer semestre y tenía un promedio pues no tan alto. Y pues con esto de la pandemia no hubo un buen cambio de modalidad con los profesores, entonces hubo dificultades ahí y decidí dar de baja el semestre. Okay. La pandemia y pues como cambiaron las clases en línea, los profesores no tuvieron una buena organización para el cambio de modalidad. Entonces se perdió muchísimo tiempo. Y pues dado esto, muchos no supieron cómo evaluar el segundo parcial y ya para el tercero pues fue súper difícil. Entonces dieron la oportunidad de dar de baja el semestre y fue lo que hice yo. Ok. Bueno, ¿te era difícil entender los temas? ¿O se te complicaba aprender? Bueno. Pues es que te digo que no se organizaron, entonces no hubo como tal unas clases bien, solamente fue de una materia y pues no era difícil, pero con todas las demás sí, porque no hubo una buena organización. ¿Y ahora? Ahora se me hace un poquito más fácil. Muchos profesores no dan como tal una clase, pero te dan los temas y te dan como una guía para que tú puedas pues aprender, y la verdad no se me hace tan difícil. Ok. ¿Qué sucedió con tus calificaciones ante el aislamiento y las clases a distancia? Pues de hecho subieron mis calificaciones. De tener un promedio de 7.5 pasé a tener un promedio de 9. Ok. ¿Cuál ha sido la situación más difícil a la que te has enfrentado? Pues a veces fallaba el internet. Antes tuve que cambiar de hecho de compañía de internet porque pues no funcionaba bien. Pues igual me ha fallado mi equipo de cómputo y se dificulta para hacer las tareas y así. Okay. Pero eso ha sido lo más. Bueno, ha habido datos sobre el alza en el estrés, en el nivel de estrés entre los alumnos. ¿Este es tu caso? Sí, un poco, porque los profesores al no poder dar bien su clase te dejan tarea extra, ¿no? Más tarea de la que estás pues acostumbrado. Y a mí se me facilita, por ejemplo, estar en mi casa porque yo hago 2 horas y media de camino a la escuela. Pero aún así las tareas pues sí se dificultan porque pues lo tienes que hacer tú solo, ¿no? Sí. Y como es el doble de tarea, pues es peor. Sí. ¿Crees que tus conocimientos se están viendo afectados? No. ¿No? Cuesta un poco más de trabajo, sí, pero yo siento que pues ahí voy. Yo siento que sí estoy aprendiendo. Okay. ¿Crees que esta normalidad afecte tus futuros estudios? En el futuro yo supongo que sí, ahorita porque estoy pues en primer semestre, no llevo como tal prácticas tan necesarias que sean presenciales,
pero en los siguientes semestres, por lo que me han contado de la carrera, sí se necesita estar saliendo, estar en la escuela, tener contacto con las personas. Entonces yo digo que eso sí va a afectar. Ok, ¿y tú cómo sobrellevas tus estudios en este tiempo? Pues bien, a veces es difícil porque no te puedes como tal concentrar de lleno, ¿no? A la escuela, porque pues tienes situaciones en casa, tienes que hacer otras cosas, pero pues sí se puede. Bueno, por último, alguna vez un maestro me dijo que la educación y el aprendizaje es como un triángulo equilátero en el cual cada uno de los puntos es el maestro, tus padres y tú. Desde tu punto de vista, ¿crees que esta situación está afectando a tus padres? No, ahorita, bueno, en mi situación en particular, no, porque pues no hay tantos gastos como tal de estar yendo a la escuela y todo eso. Pero siento que pues yo soy un caso aislado, bueno, no es tan común, ¿no? En algunos me imagino que sí, conmigo no. Algo que quieras agregar. Pues no sé, tal vez que es un modo diferente, pero hay quienes sí se pueden adaptar y hay quienes no, y hay que tener empatía hacia los que no se pueden adaptar o no tienen cómo adaptarse, ¿no? Pues muchas gracias, Sandra. De nada. Ahora me gustaría darle la bienvenida a María Cecilia Tirado Chávez. Ella es madre de 2 hijas y estudió la licenciatura en enfermería. Ha prestado sus servicios al ISSSTE Zaragoza desde hace 16 años y en su experiencia nos cuenta que se le ha dificultado mantener el equilibrio entre el trabajo, la casa y la familia. Sin embargo, no ha sido imposible. Vamos con ella. ¿Qué cambios has tenido que hacer para adaptarte a la nueva situación? Pues realmente los cambios han sido favorables. He hecho menos gastos, ya no la llevo a la escuela. Bueno, para mí ha sido favorable. Bien, entonces, ¿has tenido algún reto que superar en esta etapa? ¿O todo ha sido, pues, bueno? Pues el reto es que mi hija obtuviera buenas calificaciones y no perdiera la escuela. Muy bien. ¿Has observado en cuanto a su estado de ánimo, comportamientos o sus calificaciones algún cambio? En ocasiones la veo un poco estresada, ¿sí? ¿Más de lo usual? Sí, más de lo usual. Ok. ¿Crees que tu hijo está obteniendo un aprendizaje igual al de antes, al de la pandemia, o ha mejorado, o tal vez sigue igual? Yo siento que sí, creo que está mucho mejor. Porque cuando ella iba a la escuela como que se distraía un poco más. No sé, tal vez las amistades, el transcurso de la escuela, no sé, el transcurso del camino a la escuela, no sé. Pero sí es diferente. Sí. Y ahora aprende más por su cuenta. ¿Qué diferencias has notado en cuanto a tu hija? Pues la veo más dedicada, la veo más tiempo en el estudio. Y para mí eso es bueno. Y para finalizar, ¿podrías decirme si esto también te ha afectado a ti? No, yo siento que he aprendido más ella. Ok, muchísimas gracias, eso sería todo. Sí, gracias a ti, hija. Ahora mi compañera Lisette entrevistará a la señora Fanny Hernández, quien es ama de casa y madre de 2 hijos. Buen día, mi nombre es Lizeth Pérez y
Tengo el gusto de darle la bienvenida a la señora Fanny, quien nos obsequió una entrevista para saber cómo ha llevado a cabo esta educación a distancia con su hijo. Buenos días, señora Fanny. Hola, buenos días. ¿Podría decirme qué cambios ha tenido que hacer para adaptarse con su hijo a esta nueva etapa? Pues he tenido que involucrarme más en lo que de su aprendizaje escolar, ya que antes lo llevaba a la escuela, lo recogía y nada más estaba al pendiente de que él hiciera las tareas. ¿Y cuál ha sido su mayor reto? Pues tuve que aprender junto con él, ya que los temas yo ya no me acordaba y me tuve que actualizarme con él en nuevos temas. ¿En qué nivel escolar va su hijo? Él entró a primero de secundaria. Primero de secundaria. Sí, claro, tiene que ayudarlo porque es una etapa nueva. Así es. En cuanto a su hijo, diciéndonos esto, ¿ha notado algún cambio en calificaciones, comportamiento o estados de ánimo? Desde que empezó la pandemia, él lo he notado más estresado, un poco rebelde, pero aún así sus calificaciones han subido y va muy bien. Entonces, ¿cree que su hijo está obteniendo un aprendizaje igual al que obteníamos antes de la pandemia o es diferente? Yo creo que no, porque es su primer año de secundaria y creo que los temas de aprender en casa no son suficientes. Por supuesto. Entonces, ¿qué diferencias ha notado en su hijo? Pues ahora sí le pone empeño a lo que hace con las herramientas que tiene en la casa. Eso es bueno. Por último, señora Fanny, ¿podría decirnos si esto también ha afectado en usted y qué cosas? Pues ahora tengo que dejar de hacer algunas cosas porque tenemos que estar al pendiente de él y que él ponga atención en las tareas que le mandan de la escuela y en lo de aprender en casa. Muy bien, señora Fanny. Entonces, esas serían todas mis preguntas. Gracias por dejarme entrevistarla. De nada. Fue un gusto, señora Fanny. Gracias. Bueno, para finalizar, vamos con la profesora Xochitl, quien ha estado totalmente involucrada en esta situación. Ella es profesora de CECIT, donde da clases de algoritmia. Buenas tardes. Bueno, comenzamos. ¿Piensa que México está preparado para asumir esta responsabilidad en educación a distancia? Ok, pues mira, creo que no estábamos preparados para empezar a realizar una educación a distancia como tal, aunque ya se venían realizando muchos preparativos específicamente en el Instituto Politécnico Nacional de Educación 4.0, en donde se buscaba una educación híbrida. Una educación híbrida es aquella que son las clases presenciales. Sin embargo, los alumnos tienen a su disponibilidad materiales que ellos pueden consultar en cualquier momento. Como nosotros actualmente no estamos llevando una educación en línea como tal, puesto que nosotros tenemos pues una videoconferencia y nos apoyamos de diferentes materiales para poder subsanar las clases presenciales. Entonces, una educación en línea es cuando todos los materiales se encuentran instalados o se encuentran almacenados en alguna plataforma y el estudiante los puede revisar en el momento que él quiera. Simplemente hay un inicio y hay un fin del curso y están calendarizadas diferentes actividades que se deben de cumplir en un momento determinado. Entonces, plataformas, pues hay muchísimas. Entonces, el alumno es el único responsable que para llevar a cabo o para darle seguimiento a estas actividades. Entonces, solamente el docente lo que realiza es, si hay alguna duda en alguna actividad, pues hay comunicación, pero normalmente esta comunicación va a ser a través de un chat, a través de un correo electrónico. No hay mucho contacto personal con los alumnos y con sus profesores. Eso es la educación en línea. Entonces ahí el alumno es totalmente responsable
de entregar esos avances. Entonces, estamos preparados tal vez con la infraestructura, sí estamos preparados. Los cursos están preparados para esta modalidad. Yo creo que muchos de mis compañeros y tu servidora sí tendríamos los materiales para trabajar en una modalidad en línea, pero aquí sería cuestión de preguntarnos si los estudiantes están preparados para esta modalidad. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las causas que provocan el déficit en la educación a distancia? Ok, pues mira, las causas son diversas, porque primero pues van a depender de lo que estamos teniendo nosotros ahorita, ¿no? De los servicios de internet, de la infraestructura que se tenga. En nuestro país no tenemos un servicio de internet que tenga alcance para todas las comunidades de nuestro país. Entonces aquí entra un tema muy importante que seguramente muchos lo hemos escuchado, que es la brecha digital. ¿Qué significa esta brecha? Pues la brecha es precisamente un espacio que se va abriendo cada vez más porque hace falta algo, porque se adolece de algo. Entonces, en nuestro país no es lo mismo estudiar en la Ciudad de México que estudiar en un pueblo por ejemplo, de Oaxaca. No es lo mismo. Entonces, esta para mí sería en primera instancia, pues algo que no tenemos nosotros como país, el Internet, no llamemos ni siquiera gratuito, o sea, ni siquiera el servicio. Nosotros ahorita en esta conferencia que le estamos haciendo a través de una videoconferencia, esta entrevista, pues estamos teniendo problemas de Internet. ¿Por qué? Porque no tenemos, esa infraestructura del país no la da. Entonces, podemos estar hablando, a veces se corta el Internet, y esa sería una causa. La otra es que los profesores tampoco no tenemos todos los medios, no tenemos a lo mejor las maneras de hacer atractivas nuestras clases. Si nosotros estamos trabajando en una clase presencial y si un alumno se está aburriendo, le quieres llamar su atención para que ingrese a tu tema, pues lo puedes hacer en el salón de clase. Pero cuando nosotros estamos trabajando en línea, no podemos decir que prendan todas sus cámaras, por ejemplo, porque para empezar, pues ves unas miniaturas de caras de los alumnos, que muchos de ellos no encienden sus cámaras porque su internet no es el suficiente para poder transmitir el video y todos los otros recursos que se están empleando. Entonces, vuelvo a repetir, una educación o una modalidad en línea no tendría forzosamente que haber videoconferencias. Simplemente los materiales estarían instalados en una plataforma para que el alumno los pudiera revisar cuando él quiere. Entonces, esa sería mi respuesta. Ok. Bueno, con esta opinión que ha dado, ¿cuáles son los principales factores donde ha estado afectando en sí la educación? ¿Cuáles son los mayores factores que ha afectado la educación? Sí. Pero ¿qué factores? Pues no me queda muy clara la pregunta, pero te lo voy a contestar como yo le entiendo. O sea, finalmente la educación, pues es lo más importante de un país para poder establecer más adelante los aspectos económicos que un país va a ir ganando. Cuando un país invierte en la educación, es un país que va a ser próspero. Entonces, podemos decir que nuestro país, el hecho de no tener las inversiones adecuadas en la educación, es un factor que no permite que como país avancemos a otro nivel. Entonces, el invertir muy poco en la educación, pues, ¿qué va a provocar? Va a provocar que las personas no existan suficientes universidades, escuelas de nivel superior que den respuesta a las necesidades que tenemos como país. Ahora bien, en el nivel básico, ¿qué pasa en el nivel básico?
En el nivel básico nosotros podemos ver que el gobierno pues ha permitido la creación de tantas escuelas particulares porque él no se daría abasto para tener esas escuelas de nivel básico como es kinder, primaria y secundaria. Entonces nosotros podemos ver que en estos últimos años este negocio pues se ha incrementado cada vez más por el nivel de educación que están ofreciendo estas escuelas particulares. Por otro lado, a nivel superior, por la misma situación que tenemos en nuestro país, pues una familia que probablemente tuvo a sus hijos en la educación básica en una escuela particular, por las cuestiones económicas deciden ingresar a una escuela de nivel superior. Tenemos es pues que hay un concurso, que no para todos hay una escuela del nivel que ellos esperan. Entonces aquí viene este gran filtro que es el examen de Comipems para asignarle un lugar a cada estudiante. Entonces, bueno, pues estas inversiones que no realiza el gobierno, pues más adelante van a ir cobrando las facturas. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente que está trunca o que solamente tuvo su educación hasta ciertos niveles, vamos a tener más comercio informal, no vamos a tener creación de empresas, eso es otro asunto, pero pues finalmente viene acompañado de las inversiones que se le puedan dar a la educación. Y vuelvo a repetir, se han trabajado mucho en el instituto, aproximadamente, bueno, ya no recuerdo exactamente las fechas, pero ya tenemos un buen tiempo hablando de lo que sería la educación 4.0, de lo que se refiere, pues, de que nosotros como maestros a veces queremos seguir enseñando, preparando egresados con materiales que ocupamos hace 20 o 30 años. Entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros egresados? No los estamos preparando para cuando ellos se vayan a incorporar al sector productivo. Entonces, gran parte de la responsabilidad de la educación es la preparación constante de un docente, y más aquellos que formamos parte de las unidades de aprendizaje tecnológicas, que la tecnología va avanzando prácticamente diario. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que enseñar? Pues innovaciones. Eso es en cuanto a la parte tecnológica. Ahora, el arte de enseñar, pues debemos de tener también una preparación para esos conocimientos que nosotros tenemos, los podamos transmitir con nuestros alumnos, con una buena planeación, con estrategias, con diferentes elementos que van a conformar nuestras clases y que los alumnos, por su parte, pues puedan tener acceso a ellas y también ser responsables de su propio conocimiento. Bueno, entonces, ¿usted piensa que está impactando de una manera negativa o positiva a los profesores o alumnos? ¿Pero qué? ¿Los cambios de la educación? ¿En qué piensa si es esto positivo o más negativo? ¿Cómo está impactando? Pero, por ejemplo, ¿sería la educación a distancia o Sí, a qué te a la refieres? educación a distancia. Ok, bueno, pues es que finalmente pues está impactando, hay un impacto que pues que finalmente no se planeó porque nadie esperaba la situación que todos conocemos en la que estamos viviendo. Entonces, yo te podría decir, por lo que yo he visto en carne propia y que he visto con algunos de mis compañeros, que el impacto que nosotros tenemos como profesores es una carga de trabajo mayor. Eso lo tenemos en primera instancia porque tenemos que tener una atención personalizada con los alumnos, aunque no todos los maestros lo realizan. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes lo han visto con nosotros. Yo les proporcioné una red que se llama Slack, en donde podemos tener comunicación. Y hay compañeros, estudiantes, pues que quieren que se les conteste a las 11, 12 de la noche, y si no está disponible, pues entonces dice, maestra, es que le estuve marcando. Entonces te conviertes de ser un maestro que anteriormente era de 8 horas en la escuela a un maestro de 24 horas. A mí en lo personal, yo procuro apoyar a los estudiantes siempre y cuando estén dentro de un horario flexible o bueno, que yo tenga en ese momento, si veo el mensaje lo puedo contestar, pero ya le estamos invirtiendo un poco más de tiempo. A mí en lo personal no me molesta esto,
lo hago con mucho gusto, pero eso sería un impacto. Para mí es un impacto positivo porque puedo tener comunicación personal con mis alumnos. A lo mejor para otro profesor sería un impacto negativo. Ahora, por parte de los alumnos, yo lo puedo ver con mis hijos, porque son con los que convivo directamente diario. Entonces, yo veo que el impacto de ellos es que es un cansancio mayor el estar teniendo las clases en línea, aunque te vuelvo a repetir, no corresponde al 100% la modalidad en línea, sino yo le llamaría una modalidad con videoconferencias o con momentos en los cuales el profesor puede estar dando su clase en vivo, que no es una educación en línea. Entonces, en ese sentido, lo que yo veo es que hay muchísimos factores de distracción, que los alumnos que no se quieran concentrar, que no se concentran, pues cualquier factor, el frío, el hambre, cualquier cosa va a servir para ellos como un distractor. Tal vez si estás tomando tu clase en la cama, pues te cobijas un poquito más y ya te quedaste dormido. Entonces, ese impacto para ese grupo de personas, pues es un impacto negativo, porque aunque los materiales pueden estar disponibles en videos o presentaciones electrónicas, no es lo mismo porque esos alumnos no están acostumbrados a ser autodidactas al 100%. Sin embargo, hay otro sector de la población en donde los alumnos son responsables, en donde los alumnos, de acuerdo a sus posibilidades, procuran tener un ambiente, no sé, una mesa, una silla que esté cómoda para que ellos puedan tomar su clase. Y el interés que ellos puedan tener, porque el profesor tal vez puede deshacerse en su clase para poner diferentes actividades, para involucrar a los alumnos y de esta manera no hacer tan tediosa la clase. Entonces, igual, el impacto podría ser para un segmento de la población positivo o para otro segmento de la población negativo. En general, yo lo que puedo observar con mis alumnos, lo hablo también a manera personal, es que sí hay una integración a la clase, sí hay una integración porque ellos tal vez contestan a lo que yo como profesora les estoy cuestionando. Hay una participación, no al 100%, pero en general, en términos generales, veo que los grupos están reaccionando a las clases que yo les imparto. Bueno, ya estábamos hablando de los alumnos de cursos, entonces, ¿qué piensa usted de qué pueden poner de las medidas para conllevar eso? De las medidas para mejorar los cursos. Ajá. O Sí. Para hacerlos más llamativos a los alumnos. Más que nada en general. En general. Bueno, Sí. Pues yo creo igual, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que los cursos deben de tener una interacción, una gran interacción con los estudiantes, porque si se realiza un monólogo, pues entonces si en la clase de presencia los alumnos se duermen y los estás viendo, entonces si estás en una videoconferencia y solamente está hablando el profesor y jamás involucra a sus estudiantes, pues entonces eso se vuelve súper aburridísimo. Y además, si lo haces por 2 horas seguidas, pues es muy poco probable que tus alumnos vayan a estar ahí contigo. Entonces, para mí sería que debes de tener, como profesores debemos realizar clases, si vamos a explicar un nuevo tema, debemos de tener la habilidad de presentar los aspectos teóricos, máximo en 10 o 15 minutos, y después viene la interacción con los alumnos. Esa interacción puede ser desde ejercicios, complementar diapositivas, ver un video, realizar un cuestionario, realizar flashcards, realizar preguntas a través del chat, pedirles que enciendan la cámara. Todo este tipo de actividades para mí son necesarias para tener la atención de los estudiantes. Bueno, entonces piensa que los maestros de CECIT en sí, de la escuela, ¿están listos para seguir con esta modalidad? Pues igual yo no puedo hablar
por mis compañeros porque desconozco su trabajo. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo creo que en general los profesores del CECIT 3 son comprometidos, son profesores que les gusta estar en la vanguardia, pero yo no me podría atrever a decir una aseveración que estamos listos. Yo te puedo hablar por mí, por la maestra Xochitl Minerva García Cruz, por mí, que yo creo que estoy lista. Y bueno, finalmente a mí me tocó vivir la pandemia a partir de este semestre. Realmente el gran problema fue para los compañeros que en el mes de marzo, a finales del mes de marzo o a mediados, tuvieron que improvisar la manera de trabajar y de sacar el semestre. Yo creo que el semestre que estamos trabajando actualmente, tuvimos un momento de reflexión, un momento de análisis, un momento de realizar una planeación sobre un modelo que ya sabíamos cómo lo íbamos a trabajar, que iba a ser a través de videoconferencias o finalmente como el profesor lo decida. Entonces, en mi caso, para mí es importante tener este acercamiento a través de las videoconferencias. Entonces, y a través de materiales, como ya lo mencioné, yo estoy trabajando con diapositivas, en donde ahí viene la información. No grabo una clase porque la experiencia me ha enseñado que cuando los alumnos tienen que volver a repetir el video de media hora, de una hora, de hora y media o de 2 horas, no lo hacen. Aunque ahí está la información, no lo hacen. O sea, por eso yo lo puedo ver por la experiencia local o por la experiencia familiar, el núcleo familiar que yo tengo. Entonces, por eso, en mi caso, yo decidí solamente subir al Drive las presentaciones electrónicas, en donde está el material que se trabaja todos los días, donde están las tareas que tienen que entregar, los ejercicios que fueron resueltos en la clase. Entonces, en mi caso particular, yo creo que si nos dijeran que el próximo semestre también va a ser bajo esta modalidad, pues sí, creo que estoy preparada. Bueno, entonces, los alumnos de la vocacional tienen mejor desempeño académico en clases presenciales o en la educación a distancia. Pues fíjate que hice un estudio el semestre pasado. Como yo no di clases, el estudio fue con alumnos de nivel superior de la UPITA. Y déjame decirte que al hacer este estudio, a mí me causó gran sorpresa porque hubo un mejor desempeño académico en las clases en línea que si las comparamos con las clases presenciales. Ese fue un estudio que se hizo muy particular con alumnos de la UPITA de 5 materias. Entonces, ahí me di cuenta que realmente la modalidad no está al 100% relacionada con el buen desempeño de los estudiantes. Yo creo que uno de los factores que influyó, de acuerdo al estudio que realicé, para que los alumnos tuvieran un desempeño académico, es que en las materias tecnológicas normalmente estamos trabajando con equipos. Entonces, si los equipos de trabajo no están planificados adecuadamente, puede ser que solamente un grupo de personas de ese equipo trabaje y otro grupo de personas que no tienen un buen rendimiento académico, al ser un trabajo en equipo, eso les beneficie a los alumnos que no están tan preparados académicamente. Ahora bien, del primer departamental que yo acabo de tener en este ciclo escolar, ya con alumnos de Boca 3, eso quería hacer referencia al estudio porque me llamó mucho la atención, yo te puedo decir que los alumnos que hubo, fíjate, menos reprobados en la educación en línea, por darle un nombre, en la modalidad en línea, que en el año pasado en presencial. Y una de las cuestiones es porque tú como maestro no puedes, bueno, al menos yo así lo hago, no puedes exigirles a tus alumnos, por ejemplo, que entren todos a tu clase, o si no, pues van a tener
un punto menos. Tú no puedes hacer eso como maestro, aunque sé que hay quienes sí lo hacen, porque tú no sabes cuál es la experiencia que están viviendo esos alumnos. Tú no sabes si ellos tienen los recursos para estar en tu clase. O a veces cuando alguien sale, un alumno sale de la clase, el profesor podría decirte, pues, si no estás en la clase o si no encendiste el micrófono cuando yo te dije, pues entonces te voy a bajar un punto. No puedes hacer eso. Ahora, los exámenes que se realizan, o sea, y esto no es nuevo, los exámenes que realizan los alumnos, pues es muy fácil que ellos puedan compartir las respuestas. Eso como docentes lo sabemos. Sin embargo, mi preocupación no es cómo hacerle para que no copien, sino más que nada es a través de una evidencia integradora ver que realmente los alumnos demuestren lo que han aprendido. Entonces yo creo que en mi caso he sido un poco más flexible que si estuviera en una clase presencial. Y con flexible me refiero pues tal vez a dejar que me entreguen una tarea posterior, cuando eso yo no lo haría en presencial. Yo a todos los alumnos que sacaron una calificación reprobatoria, que ya no alcanzan los 18 puntos, yo me acerqué a ellos y les di la oportunidad de que me entregaran todos sus trabajos y que siempre y cuando ellos aprobaran su segunda evaluación, pues ellos podían seguir entrando a las clases para ver si pueden aprender primeramente y como consecuencia aprobar el curso. Y estas estrategias yo no las llevaría en una presencial. Entonces yo creo que en mi caso han habido un mayor número de aprobados porque he sido más flexible, porque también me gusta ser empática con mis alumnos de los problemas que para ellos tienen al estar 8 horas enfrente de una computadora y después de que se acaban esas 8 horas, continuar con sus tareas académicas. Entonces, por mi parte, yo creo que he sido más flexible que en la presencial. Bueno, para finalizar esto, ¿quiere dar un consejo o un comentario? ¿A los alumnos? Sí, o como usted vea. Bueno, pues yo la recomendación que sería para mis estudiantes, para mis alumnos, pues es que ellos tengan el compromiso, que ellos sean más didactas, autodidactas, que sean responsables, que revisen las tareas. Y yo creo que muchos, con algunos maestros que he platicado, hay algunos maestros que ni siquiera están haciendo examen, solamente tienen que entregar unas tareas y ni así lo hacen. Entonces yo creo que los estudiantes deben de aprovechar los materiales que les están proveyendo sus profesores, que si ellos no les satisface la explicación, pues busquen. Afortunadamente nosotros vivimos en un momento en donde lo que sobra es la información. Hay muchísimos libros digitales, muchísimos videos que ustedes pueden revisar y para que puedan ustedes aprender, porque no sabemos con exactitud cuántos semestres más vamos nosotros a trabajar con este modelo. Hay quienes hablan que para el próximo semestre tal vez nosotros podamos regresar a las aulas, pero eso nadie lo sabe. O sea, es un tema global que no depende ni siquiera de nuestro país, menos de nuestro glorioso Instituto Politécnico Nacional. Entonces es que ustedes aprovechen, que ustedes son los responsables de lo que aprendan, porque pueden tener un profesor que se puede deshacer con las estrategias de enseñarles lo más que lo que él ha planeado para sus clases, pero si no lo aprovechan, de nada sirve. Lo mismo, si hay un profesor que realmente no me está aportando nada y exige mucho, pues también eso lo puedo aprovechar como estudiante porque puede ser un reto para mí. Entonces, a mí hace algunos días me hablaban de una persona, y supongo que no nada más ella, sino hay más, que se querían dar de baja de la Boca 3, es alumna de computación, y entonces los profesores que le dan clases a esta chica le decían que por qué, entonces ella dice porque no puede,
Es que no puedes decir que no puedes cuando no lo estás intentando. Entonces, situaciones complejas las podemos vivir todos, pero se necesita un esfuerzo para que puedan concluir este semestre y tener todas las, no nada más se trata de las ganas o de estar motivados, sino de que ustedes realmente estén conscientes que los únicos que van a salir beneficiados de tener ese aprendizaje son ustedes. Los maestros, pues también nos sentimos tal vez contentos cuando vemos que realmente nuestros alumnos están aprendiendo, pero finalmente ustedes van a ser los que les va a ser de utilidad todo lo que han aprendido en el ciclo escolar. Entonces sabemos que es una modalidad que no la escogieron ustedes, ni nosotros tampoco como profesores, pero que debemos de hacer un doble, triple, o no sé qué porcentaje darle, de esforzarnos y de concluir este semestre. Esa sería la invitación que yo les hago a todos los alumnos, no nada más de Boca 3, sino si lo alcanzan a ver otras personas, pues esa es la invitación. Bueno, muchas gracias por concedernos unos minutos para esta entrevista. Ok, hasta luego. Finalmente le doy las gracias a nuestras 3 entrevistadas por regalarnos unos minutos de su tiempo para contestar nuestras preguntas, y quisiera concluir diciendo que, obviamente, los involucrados han sido afectados de diferentes maneras, y así como a algunos les ha beneficiado, a otros desgraciadamente no tanto. Eso sería todo de nuestra parte y espero tengan un excelente día. Hasta la próxima.